Shalom a todos y bienvenidos. Welcome. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comentar y compartir mis videos, es de gran ayuda para que estas plataformas hagan llegar mis videos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. En la descripción de este y todos mis videos encontrará los enlaces. Agradezco vuestro apoyo. Yhi ratzon milfnecha yeh alheinu ve'elhei avoteinu shetatzliach darkcha. Sea tu voluntad, Hashem nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que tenga éxito en tu camino. Dale a este video un like y suscríbete antes de comenzar, eso me ayuda mucho, por favor. Sin más preámbulos, entramos en la parasá. Parasá Tetzave, el aceite y las vestiduras sagradas. La parasá Tetzave significa en hebreo y mandarás. Es la porción número 20 de la lectura anual de la Torá y se centra en la responsabilidad de mantener encendida la llama espiritual de Israel. En esta sección, el enfoque se desplaza de la estructura física del tabernáculo hacia las personas que servirán en él. Se detallan las vestiduras sacerdotales que confieren honor y gloria, y se describe el proceso de consagración de Aarón y sus hijos. Un dato distintivo de esta parasá es que el nombre de Mosé no aparece mencionado explícitamente, lo cual los sabios interpretan como un gesto de humildad y su deseo de que el sacerdocio de su hermano Aarón brillara con luz propia. Porción bíblica. Torá, Éxodo, Shemot, 27, 20 al 30, 10. Haftarah, Ezekiel Yehezkel, 43, 10 al 43, 27. Traducción íntegra de la parasá Tetzave. Y tú mandarás a los hijos de Israel que traigan para ti aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Esto es para hacer subir una lámpara de forma continua. En la tienda del encuentro, afuera del velo que está ante el testimonio, la dispondrá Aarón y sus hijos desde la tarde hasta la mañana delante del Eterno. Este será un estatuto perpetuo para sus generaciones por parte de los hijos de Israel. Y tú has acercar a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos con él de entre los hijos de Israel para que me sirvan como sacerdotes. Aaron, a Nadab y a Abihu, a Eleazar y Itamar, hijos de Aaron. Y harás vestiduras de santidad para Aarón tu hermano para honor y para gloria. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes he llenado con espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón para santificarlo para que sea mi sacerdote. Y estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica de tejido de cuadros, una mitra y un cinturón. Harán pues las vestiduras de santidad para Aarón tu hermano y para sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y ellos tomarán el oro, el azul, la púrpura, el carmesí y el lino fino. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido, obra de artista.
Tendrá 2 sombreras de unión en sus 2 extremos y así se unirá. Y el cinto de su ajuste que está sobre él será de su misma obra y de una sola pieza con él. Será de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la segunda piedra conforme al orden de su nacimiento. Obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las harás rodeadas de engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod como piedras de memoria para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante del Eterno sobre sus 2 hombros como memorial. Y harás engastes de oro. Y 2 cadenillas de oro puro, las harás de forma de cordón, obra de trenzado, y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes. Y harás el pectoral del juicio, obra de artista. Como la obra del efod lo harás. De oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble. Su longitud será de 1 palmo y su anchura de 1 palmo. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. 1 hilera de 1 rubí, 1 topacio y 1 esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera será 1 granate, 1 zafiro y 1 diamante. La tercera hilera será 1 jacinto, 1 ágata y 1 amatista. Y la cuarta hilera será 1 berilo, 1 ónice y 1 jaspe. Estarán engastadas en oro en sus encajes. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y harás para el pectoral cadenillas de forma de cordón, obra de trenzado de oro puro. Y harás para el pectoral 2 anillos de oro y pondrás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral. Y los otros 2 extremos de los 2 cordones los pondrás sobre los 2 engastes y los pondrás sobre las hombreras del efod por su parte delantera. Y harás 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Y harás 2 anillos de oro y los pondrás en las 2 hombreras del efod por debajo, en su parte delantera, frente a su unión, por encima del cinto del efod. Y sujetarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se aparte el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, para memorial delante del Eterno continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno. Y llevará Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno continuamente. Y harás el manto del efod todo de azul. Y habrá una abertura para la cabeza en medio de él. Tendrá un borde alrededor de su abertura, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla para que no se rompa. Y harás en sus orillas granadas de azul, púrpura y carmesí por todo su borde alrededor, y campanillas de oro entre ellas alrededor. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada, por todo el borde del manto alrededor. Y estará sobre Aarón para ministrar. Y se oirá su sonido cuando entre en el santuario delante del Eterno y cuando salga, para que no muera. Y harás una lámina de oro puro y grabarás en ella como grabaduras de sello, santidad a el Eterno. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. En la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón el pecado de las cosas sagradas que los hijos de Israel santifiquen en todas sus ofrendas santas.
Y estará sobre su frente continuamente para que hallen gracia delante del Eterno. Y tejerás la túnica de cuadros de lino fino y harás una mitra de lino fino. Y harás un cinturón, obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas y les harás cinturones y les harás tiaras para honor y para gloria. Y vestirás con ellos a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hazles pantalones de lino para cubrir la carne de su desnudez, desde los lomos hasta los muslos llegarán. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda del encuentro o cuando se acerquen al altar para ministrar en el santuario para que no lleven pecado y mueran. Es un estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y esto es lo que les harás para santificarlos para que me sirvan como sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. De flor de harina de trigo los harás. Y los pondrás en un canastillo y los presentarás en el canastillo con el becerro y los 2 carneros. Y harás acercar a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod y el pectoral y le ceñirás el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza y pondrás la diadema de santidad sobre la mitra. Y tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Y harás acercar a sus hijos y les vestirás las túnicas. Y le ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les ajustarás las tiaras. Y será de ellos el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y harás acercar el becerro delante de la tienda del encuentro y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y degollarás el becerro delante del Eterno a la entrada de la tienda del encuentro. Y tomarás de la sangre del becerro y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la sangre a la base del altar. Y tomarás todo el sebo que cubre las entrañas y la grasa que está sobre el hígado y los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás al fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Y tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y degollarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las pondrás sobre sus pedazos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a el Eterno. Es aroma grato, ofrenda encendida a el Eterno. Y tomarás el segundo carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y degollarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y será santificado él y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y tomarás del carnero el sebo y la cola y el sebo que cubre las entrañas y la grasa del hígado y los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Y una hogaza de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura que está delante del Eterno. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Eterno. Y lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto para aroma grato delante del Eterno.
Es ofrenda encendida a el Eterno. Y tomarás el pecho del carnero de la consagración que es de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Eterno y será tu porción. Y santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada que fue mecida y que fue elevada del carnero de la consagración de lo que es de Aarón y de lo que es de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y ofrenda elevada será de parte de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, su ofrenda elevada a el Eterno. Y las vestiduras de santidad que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser consagrados en ellas. 7 días las vestirá el sacerdote que de sus hijos sea en su lugar, el que entre en la tienda del encuentro para ministrar en el santuario. Y tomarás el carnero de la consagración y cocinarás su carne en lugar santo. Y comerán a Aarón y sus hijos la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la entrada de la tienda del encuentro. Y comerán aquellas cosas con las que se hizo expiación para consagrarlos y para santificarlos. Pero el extraño no comerá porque son cosas santas. Y si sobra algo de la carne de la consagración o del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo sobrante. No se comerá porque es cosa santa. Así harás con Aarón y con sus hijos conforme a todo lo que te he mandado. 7 días los consagrarás. Y cada día ofrecerás un becerro por el pecado para las expiaciones. Y purificarás el altar al hacer expiación sobre él y lo ungirás para santificarlo. 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y el altar será santísimo. Todo lo que toque el altar será santificado. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día continuamente. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el segundo cordero ofrecerás al atardecer. Y con el primer cordero 1/10 de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y la 1/4 parte de un hin de vino para la libación. Y el segundo cordero lo ofrecerás al atardecer. Como la ofrenda de la mañana y como su libación harás con él para aroma grato, ofrenda encendida a el Eterno. Holocausto continuo para vuestras generaciones a la entrada de la tienda del encuentro delante de el Eterno. Allí me reuniré con vosotros para hablarte allí. Y me reuniré allí con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria. Y santificaré la tienda del encuentro y el altar. También a Aarón y a sus hijos santificaré para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré para ellos por Dios. Y sabrán que yo soy el Eterno su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para habitar yo en medio de ellos. Yo soy el Eterno su Dios. Y harás un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado. Y su altura será de 2 codos. Sus cuernos serán de una sola pieza con él. Y lo revestirás de oro puro, su techo y sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le harás una corona de oro alrededor. Y le harás 2 anillos de oro debajo de su corona en sus 2 esquinas. Los harás en sus 2 costados para que sean lugares para las varas con que será transportado. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y quemarás sobre el Aarón incienso de especias aromáticas cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al atardecer lo quemará. Incienso continuo delante del Eterno por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda. Ni derramaréis sobre él libación. Y hará Aarón expiación sobre sus cuernos 1 vez al año.
Con la sangre del sacrificio por el pecado de las expiaciones, una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Santísimo es a el Eterno. Haftarah, Ezekiel 43, 10-27. Y tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel el templo para que se avergüencen de sus iniquidades y midan el diseño. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer la forma de la casa y su diseño, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus leyes y todas sus descripciones y todas sus enseñanzas. Escríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las cumplan. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, todo su límite alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Y estas son las medidas del altar por codos, el codo de un codo y un palmo. Su base será de un codo y de un codo la anchura. Y su borde en su orilla alrededor será de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el saliente inferior habrá 2 codos y la anchura de un codo. Y desde el saliente menor hasta el saliente mayor habrá 4 codos y la anchura de un codo. Y el hogar del altar será de 4 codos. Y desde el hogar del altar hacia arriba habrá 4 cuernos. Y el hogar del altar tendrá 12 codos de largo por 12 de ancho, cuadrado en sus 4 lados. Y el saliente tendrá 14 codos de largo por 14 de ancho en sus 4 lados. Y el borde alrededor será de medio codo y su base de un codo alrededor. Y sus gradas mirarán al oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor Dios. Estas son las leyes del altar el día en que sea hecho para ofrecer sobre el holocausto y para rociar sobre él sangre. Darás a los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí, dice el Señor Dios, para ministrarme, un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre y la pondrás sobre sus 4 cuernos y sobre las 4 esquinas del saliente y sobre el borde alrededor. Así lo purificarás y harás expiación por él. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarán en el lugar señalado de la casa, fuera del santuario. Y al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación. Y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de purificarlo, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero del rebaño sin defecto. Los ofrecerás delante del Eterno y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a el Eterno. 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día por el pecado. Asimismo sacrificarán un becerro de la vacada y un carnero del rebaño sin defecto. 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, ocurrirá que al 8º día y en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Y yo os aceptaré, dice el Señor Dios. Reflexión espiritual y ética. El mensaje central de Parashat Tetzaveh reside en la transformación del ser humano en un contenedor de la presencia divina. Mientras que la parasá anterior se ocupaba de los materiales, esta se ocupa del servidor. La luz de la menorá, que debe arder continuamente, Ner Tamid, no es simplemente un fuego físico, sino el símbolo de la conciencia espiritual del pueblo de Israel que nunca debe apagarse. 1. La responsabilidad de la luz. El texto subraya que el aceite debe ser puro, de olivas machacadas. El Midrash nos enseña que así como la oliva solo da su mejor aceite cuando es presionada, el ser humano a menudo revela su verdadera luz y potencial espiritual bajo la presión de los desafíos. La justicia y la pureza no son estados pasivos, sino el resultado de un esfuerzo consciente por elevar lo material a lo sagrado. 2. Las vestiduras y el carácter.
Razi explica que las vestiduras del sumo sacerdote tenían la función de expiar pecados específicos del pueblo. El pectoral expiaba por errores en juicios, el manto por la maledicencia, la sonará, y la lámina de oro por la osadía. Esto nos enseña un principio ético fundamental. Nuestra vestimenta externa, nuestras acciones y palabras, debe ser un reflejo de una santidad interna. La responsabilidad del líder, Aarón, es llevar los nombres de su pueblo sobre su corazón y sobre sus hombros. Esto simboliza la empatía y la carga compartida. 3. Aplicación contemporánea. A nivel individual, cada persona es un sacerdote en su propio hogar, encargada de mantener la luz de la bondad y el conocimiento. A nivel comunitario, la parasá nos llama a la responsabilidad colectiva. No basta con que el tabernáculo sea hermoso, los que sirven en él deben ser íntegros. La santidad en el judaísmo no es aislamiento, es servicio con dignidad y pureza de intención. Vision Hebrea Messianica, no Trinitaria. Desde una perspectiva hebrea mesiánica no trinitaria, la figura de Yeshua se comprende como el Ibn Hashem, el siervo del Eterno, el ungido que encarna los ideales de esta parasá. El sumo sacerdote celestial, en lugar de ser Dios mismo, Yeshua es visto como el Saliach, emisario, supremo. Así como Aarón llevaba los nombres de Israel sobre su corazón, las enseñanzas de Yeshua enfatizan que el Mesías intercede y cuida de las ovejas de Israel con un amor que refleja el atributo divino de la misericordia. La túnica sin costura y la pureza. Se establece un paralelo histórico entre las vestiduras sacerdotales, que debían ser perfectas, y la vida de Yeshua, cuya conducta buscaba la plenitud de la Torá. Su misión no fue abolir el sacerdocio, sino demostrar que el servicio a Dios requiere una vestidura interior de justicia. La luz del mundo. Cuando Yeshua dice «Yo soy la luz», en el contexto hebreo se entiende como el reflejo de la menorá. Él no es la fuente original de la luz, que es el Eterno, sino el candelero perfecto que sostiene la llama para que todos vean el camino hacia el Padre. Profecía relacionada. Se cita a menudo Isaías 61:1, donde el siervo es ungido con aceite, como Aarón, para llevar buenas nuevas a los humildes. Esta unción no lo hace una deidad, sino el representante autorizado del Rey del Universo para restaurar el sacerdocio real de todo Israel. Reflexión final para la vida actual. Hoy vivimos en un mundo saturado de luces artificiales y distracciones constantes. La parasá Tetzabe nos desafía a preguntarnos: ¿qué tipo de aceite estamos quemando en nuestra vida diaria? ¿Es un aceite puro de bondad y estudio, o es el humo denso del egoísmo y la prisa? El hecho de que Mosé no sea mencionado nos recuerda que el verdadero liderazgo y la verdadera espiritualidad a menudo ocurren detrás de escena. La mayor contribución que podemos hacer a la sociedad no es buscar el reconocimiento, sino asegurar que la lámpara del prójimo tenga suficiente aceite para seguir brillando. En momentos de crisis social, nuestra vestimenta ética, nuestra honestidad, nuestra decencia y nuestra justicia es lo que realmente santifica el nombre de Dios en el mundo. La santidad no está en el templo de piedra, sino en la rectitud de quien camina en él. Fuentes consultadas. Texto masorético, Códice de Alepo y Códice de Leningrado. Traducciones académicas, Tanaj de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Comentarios clásicos, Razi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Ramban, Nachmanides. Estudios históricos, Antonio Piñero, Contexto del Segundo Templo. Recursos digitales, @managementofreality y @estradikamline, Análisis de simbolismo y lingüística hebrea. Literatura de Qumrán, Rollos del Mar Muerto sobre regulaciones sacerdotales. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fuente: Mateo 25, 31-34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente: Mateo 5, 3-12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente: Mateo 6, 9-13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana. Te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Salom Ubrajá, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.